Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Continuamos, son las 2:18. Esto es ¿Qué pasa? Radio a través de Neon 89.3. Vamos de inmediato con el comentario de Manuel Canela. Muchísimas gracias, Soraya. Buenas tardes a toda la audiencia que cada tarde sintoniza ¿Qué pasa? Radio y comparte este rato con nosotros. Miren, yo quiero conectar un poco el comentario que hacía Soraya en la parte final de su bloque, pero enfocándome un poco más en el tema de los senadores. Como todos sabemos, los senadores han presentado este proyecto de ley que busca eliminar una serie de exenciones fiscales que incluiría a legisladores, a jueces, a miembros del Ministerio Público, a sectores económicos. Esta propuesta es presentada por un grupo de 24 senadores, encabezados por el senador por la provincia de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep. Y yo diría que hasta cierto punto es una acción loable por parte de los senadores, en un momento donde ciertamente la ciudadanía y la República Dominicana lo que necesita es ver actitudes de parte de quienes no dirigen, de que se están apretando los pantalones y de que las exigencias, digamos, no solamente van a afectar a la población. Es bastante loable ver un grupo de senadores con esta intención. Ahora, tampoco podemos caer en un tema de populismo. O sea, yo creo que esto hay que analizarlo y tomarlo con pinzas. Si bien es cierto que el senador Victoria Yep aclaraba que con este proyecto de ley que eliminaría exenciones y beneficios fiscales, el país estaría, digamos, ganando 217.487 millones de pesos. Eso es lo que deja de percibir el país producto de estas exenciones y es algo que podríamos empezar a percibir luego de la modificación a las diferentes leyes. Pero también tenemos que entender que muchos de estos incentivos fiscales tienen una razón de ser, tienen un motivo por el cual existen y los mismos significan también apoyos a ciertos sectores y a ciertas industrias que a su vez generan empleos directos, empleos indirectos. Entonces yo creo que esto no puede tomarse a la ligera. En eso comparto las declaraciones que daba hoy el diputado José Horacio Rodríguez de Alianza País, que decía, mira, yo no voy a estar en contra de que se eliminen exenciones y beneficios fiscales. Yo lo que creo es que debemos abocarnos a una revisión paso por paso de cada uno de estos beneficios y de estas exenciones, porque como vuelvo y repito, las mismas tuvieron su razón de ser en el momento en que fueron creadas. Hay exoneraciones que yo creo que no hay que buscarle mucho las 5 patas al gato, el tema del barrilito, el tema del cofrecito, es decir, de esos beneficios, yo creo que eso hay que eliminarlo y eso no hay ningún tipo de inconveniente. El tema también de las exoneraciones para vehículos que tienen los legisladores, creo que si no se elimina, por lo menos debe limitarse, porque yo creo que tú no puedes... O sea, no podemos permitir que un legislador, porque tenga una exoneración, tenga derecho a comprarse un vehículo de 100.000, 120, 150.000 dólares. Si usted le va a dar un beneficio para tener un vehículo, que sea algo prudente, 40, 50.000 dólares, usted puede comprarse un vehículo, digamos, de muy buenas condiciones. Por tanto, es que no se lo compran, perdóname Manuel, negocian con eso. Claro, porque negocian con eso, entre otras cosas, porque no tiene límite. Entonces lo ven como un negocio. Yo creo que desde el momento y hora que tal vez tú le pones un límite, está bien, te puedes comprar un vehículo hasta 40.000 dólares cada 5 años. Yo creo que ahí podría, el negocio yo creo que desaparecería. Por lo menos así lo veo yo. Pero eso es algo que también debe estudiarse. Ahora, afectar industrias tal vez como el cine, afectar industrias tal vez como la zona fronteriza, esos incentivos fiscales. La energía solar que se ha mencionado. La energía solar. Cuando en otros países se incentiva. Exactamente, la energía solar, la energía renovable. Yo creo que eso no se puede tomar a la ligera y hay que analizarlo paso por paso, hay que analizarlo caso por caso. Yo sé que no queremos una reforma fiscal, yo sé que nuestros senadores ahora quieren estar de graciosos y congraciarse tras las metidas de patas constantes que tienen nuestros diputados, pero el tema hay que analizarlo caso por caso, como les decía. Finalmente, qué bueno que el presidente de la República va a hablar. Mañana a las 7 de la noche Luis se va a dirigir al país con respecto al tema de la reforma fiscal.
han habido mucho ruido alrededor de este tema, ha salido a hablar el ministro de la Presidencia en su momento, el director general de presupuesto, pero ya que hable la cabeza, que hable la cabeza y que nos diga realmente qué es lo que quiere el gobierno. Y entonces así uno sabe, tal vez, saber a qué se va, a qué hay que abstenerse y para qué hay que estar preparado. Lo que pasa es, Manuel, y yo entiendo que lo decía la semana pasada, es que antes del el gobierno, el presidente, aprobar esa reforma fiscal, debe haber mensajes como este, pero no mensajes, sino acciones concretas de que hay un sacrificio también de parte del gobierno. Cuando presentó este grupo de senadores que más de 200.000 millones de dólares al año es lo que se ahorraría, más de 200.000 millones de pesos, perdón. Sí, 217.000. Es lo que se ahorraría el gobierno. Oye, con este ahorro no sería necesaria una reforma fiscal. ¿A santo de qué y por qué aquí hay que darle exoneraciones de combustible a grandes empresas? ¿Por qué? Porque aquí hay que darle hasta 20 millones de dólares al año a empresas. ¿A santo de qué hay que darle exoneraciones a los fiscales, a los militares? ¿Por qué? Incluso oye tú a los legisladores decir, como algunos, yo gasté dinero en la campaña. ¿Quién le dijo a usted que gastar ese dinero? ¿Quién le dijo a usted que fuera detrás de esa posición? ¿Quién le dijo a usted que se lanzara a buscar una posición con el beneficio del electorado? ¿Quién lo mandó a usted a gastar ese dinero? Para ahora exigirse lo que la sociedad se lo tiene que devolver. Y lo que es peor, Soraya, como te decía ayer, hubo diputados que dijeron, ahora, si nos quitan las exoneraciones, aparte de que tenemos que subirnos el sueldo, porque si no, quedaremos de rodillas ante las dádivas que dan partes interesadas para la aprobación de iniciativas de leyes. Oye que eso es una desfachatez. Por eso te decía, eso es una burla al pueblo. Por eso te decía, y no me quise ir tan profundo, pero entiendo que en este momento, con ese tipo de declaraciones, con esta manera de desnudarse de los diputados que, según la nota, dice que no había prensa y aparentemente por eso ellos fueron tan honestos en esa sesión, que fueron tan fáciles y tan honestos para desnudar su alma, y por otras acciones, este país está caminando así en la cuerda floja, como que estamos al borde de un abismo que yo no sé si en algún momento por dónde pudiéramos caer. Y tiene el presidente de la República en este momento que ser muy cuidadoso. Yo no soy quien para decirle a Luis Abinader lo que diga o lo que no diga, pero tiene que ser muy cuidadoso porque el país está observando. Y entonces uno dice, si estas son las palabras de los diputados y de los congresistas que están allí para hacer las leyes, entonces ¿de verdad podemos confiar en ese Congreso? Un Congreso que, entre otras cosas, además de legislar, está llamado a fiscalizar. Entonces, cuando esos son los fiscalizadores, cuando esos son los que tienen que velar porque las cosas se hagan correctamente, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, entonces uno se queda bastante preocupado. Y da pena, Soraya, porque yo entiendo y tengo la certeza de que hay diputados bastante buenos. O sea, hay diputados que tienen ideas bastante claras de cómo las cosas deben hacerse, pero asimismo hay un gran número de miembros de esa Cámara que dañan el trabajo que otra gran parte de diputados hacen. Ese dinero, además del barrilito, del cofrecito, del menganito y de las exoneraciones, como te decía ahorita, de que pueden traer vehículos, tal, es que nadie lo supervisa. Es que ellos hacen incluso con ese dinero que supuestamente es para bien y para obras de bien social de sus comunidades, lo usan como les da la gana. Y es que aparte... Y no están fiscalizados. Además, ese apoyo a esas comunidades es una responsabilidad del Estado. Pero claro que los legisladores no están lamentablemente para estar haciendo obra de bien social. Eso no es un trabajo del Congreso Nacional, eso no es un dinero que debe estar destinado al Congreso Nacional. La labor del Congreso Nacional es legislar, es fiscalizar y representar. Esas son las tres funciones clave de lo que son los diputados y los senadores, de los miembros del Congreso Nacional. Por tanto, cualquier atribución de esas que ellos se añaden, que no son más que mecanismos de ellos poder ganar adeptos, es extralimitarse de sus funciones, es ilegal, es inconstitucional, no debería de ser. Fondo de compensación social, lo que se compensa, como ellos dijeron, es el bolsillo de ellos. Se compensa en el bolsillo de ellos y están pensando en los votos en 4 años. Bueno, aquí vamos de metida de pata en metida de pata. Y a propósito de eso, Madeline, vamos a ver
¿cuál es la metida de pata de hoy? Dime la metida de pata del día. Mientras Gilberto Reynoso, que es el director ejecutivo del Gabinete del Sector Agua, que pertenece al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dijo que en Boca Chica hay un fuerte problema de salubridad altamente contaminante con materia fecal, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, se despacha diciendo que la playa de Boca Chica está libre de contaminantes y que no representa peligro para los humanos. La metida de pata del día. Y ustedes dirán, ¿y quién fue que metió la pata de los dos? Está metiendo la pata una y otra vez el gobierno, porque parece que aquí cada quien, y también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, aquí cada quien anda con su agenda propia. No hay una unidad, una cohesión. Entonces, ¿cómo va a ser que el director del Gabinete del Sector Agua diga lo que dijo la semana pasada y pone en zozobra a toda una comunidad y una sociedad que utiliza de manera frecuente esa playa, y ahora el director del INAPA dice que no? ¿A quién se le cree? ¿Quién tiene la razón? Hay un estudio que demuestra, pero entonces ¿por qué el director del Sector Agua, del Gabinete del Sector Agua, dio esas declaraciones? A lo loco. Soraya, yo te lo decía la semana pasada y tenía la información de que una empresa privada iba a presentar, y posiblemente lo haga en los próximos días, los estudios que ellos le hacen al agua de la zona de Boca Chica, y que me decía esa persona, eso no es cierto, eso que está presentando el Gabinete de Agua. Y también te decía que así como en todos los sectores hay carteles, en el sector turismo también lo hay, y me parecía más una campañita de hacerle daño a la zona de Boca Chica, que la información que se daba se correspondía con la verdad. Entonces se hace cómplice este director. Lamentablemente se hace cómplice. Entonces el gobierno tiene que alar a ese señor, o tiene que preguntarle al del INAPA, déjame ver ese estudio para ver qué es lo que dice ese estudio, y llamar a Gilberto Reynoso para decir por qué usted dio esas declaraciones y en qué se basó. Hay que ver el estudio, hay que ver dónde tomaron las muestras, hay que ver en qué momento la tomaron, y sobre todo hay que ir tras el trasfondo de los intereses que podría tener Gilberto Reynoso. Hay que ir atrás, hay que indagar, porque no podemos seguir manejando temas bastante delicados a la ligera. Así y aquí todo se coge a la ligera. Él lo dijo eso hace 2 semanas, sabrá Dios las consecuencias que tuvieron los dueños de negocios en Boca Chica. Y ahora sale entonces el director del INAPA y aclara, no, pero queda la duda, queda la nebulosa. ¿Quién me está hablando la verdad? ¿El del INAPA o el del Gabinete de Agua? Eso no puede ser. Se da un paso para adelante y un paso para detrás, pero fíjate que es una costumbre de este gobierno o de los funcionarios del gobierno, hay que decir gobierno. Sí. Los funcionarios de este gobierno dan un paso para adelante y un paso para atrás, de una u otra forma. Lamentablemente, eso es lo que están, a eso que nos tienen acostumbrados. Sí, nos tienen acostumbrados, y yo creo que lo que falta, ahí el presidente tiene que tener más mano dura, porque el presidente no puede permitir que funcionarios de su mismo gobierno, con 1 semana, 10 días de diferencia, estén contradiciéndose en informaciones, porque entonces ahí hay que sentarse, quién es que tiene la razón, cuál es el interés que hay detrás de cada uno de ellos. Así es, así es. En este país, más que cambiar de gobierno, más que culpar a un gobierno y más que cambiar gobiernos y funcionarios, este sistema, es el sistema lo que no sé cómo vamos a romperlo. Es un problema de los dominicanos. Yo lo decía recientemente, lo vuelvo y lo repito, creo que cambiamos desastre, pero al final la forma de coser, de hacer la hechura, sigue siendo la misma, lamentablemente. El presidente, yo sé y lo creo así, tengo la convicción de que tiene buenas intenciones de que las cosas se hagan correctamente, pero óyeme, hay funcionarios que dejan mucho que desear. Pero si él no le jala la soga, sí, entonces... yo creo que sí, que el presidente tiene que ponerse un poco más duro, que llegará el momento en que se dará cuenta que el pueblo se va a cansar de la frasecita, estamos cambiando, entren a tal página y búsquenlo. No. Queremos ver el resultado y queremos ver acciones que realmente den muestra de un verdadero cambio. Así es, del dicho al hecho hay un gran trecho, Madeline. Vamos a la pausa. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.